Como los análisis de las constituciones políticas se suelen hacer siempre desde el punto de vista puramente formal y con antecedentes inmediatos, apenas si se acierta a vislumbrar siquiera que esos sistemas constitucionales responden a los intereses de una determinada clase política dominante, y que ahí no son ni las ideas ni los principios los que conforman las constituciones, sino las combinaciones de los intereses de dominio de las clases hegemónicas en el momento de redactar las constituciones. Por eso es inútil querer buscar en esas constituciones principios que puedan tener valor universal, como le sucede, por ejemplo, a la Constitución de los Estados Unidos, que fue redactada teniendo en cuenta el pensamiento expuesto antes, durante y después por grandes hombres de pensamiento y de moralidad política, como fueron, entre otros, los redactores del Federalista, de la revista, y de todos los demás. Y porque responde, en realidad, al sistema tradicional, inglés, medieval, etcétera, de la Constitución. Material. Del cual discrepa, sí, histórica, material, eso, o como histórica, se llama así. Del cual discrepa radicalmente las constituciones a la francesa. Claro. Que son constituciones que pretenden ser geométricas, pero inventadas. Claro. ¿Y quién las inventa? A lo mejor con buena voluntad, porque no son producto de la historia, son producto de una invención, de una decisión. Claro, en la Revolución Francesa, claro, fíjate cómo conozco el tema de su nacimiento. Evidentemente fue de buena fe, que siguiendo unos principios concebidos con carácter universal. El rey llamó a Necker, un financiero, para reformar el fisco, porque estaba en quiebra el Estado francés, convocó los Estados Generales, y en la manera de convocar, y como los actuales, y en la manera de convocar a aquellos Estados Generales, ahí iba dentro ya el germen de lo que luego se llamó revolución. Es que todas las constituciones a la francesa, hay un librito por ahí pequeñito de Danilo Castellano, sí, un italiano, que lo explica muy bien, pero es que no recuerda el título, no sé, es constitucionalismo. Bueno, es igual el título. Pero lo explica muy bien, él distingue entre la inglesa, la norteamericana, que es formal, que es... Pues lo puedo decir en un segundo, seguro que coincido con él. Mientras que la Constitución inglesa no está escrita y la técnica del derecho constitucional le llama Constitución es material, la inglesa, que hoy también está en Israel. Israel tampoco tiene hoy ninguna constitución escrita, pero tiene una constitución material, que no tiene la base de la inglesa, que era la tradición. Que son siglos. Que el siglo. Y es la tradición medieval, porque la Edad Media no había constitución. Exactamente, sí, sí. Viene, figúrate, desde la Carta Magna, que empiezan ya a ir los siglos que hay entre la que... Pero luego, ya en cambio, la americana fue el resultado de una guerra. Y el resultado de una guerra, como vencieron los colonos, los americanos vencieron sobre la metrópoli y sobre los ingleses, fue un motivo suficiente para que se rechazaran las dos fórmulas del vencido de Inglaterra, que era monarquía y parlamentarismo. Esos dos son los enemigos fundamentales que guiaron el pensamiento de los constitucionalistas americanos. Nada de monarquía, nada de parlamentarismo. Y sin saberlo, buscando fórmulas originales, sin llamarle así, salvo Hamilton, que se dio cuenta de lo que era, le llamaron república o democracia representativa, que fue la invención del Estado Unidos. Bueno, se discutió si el régimen iba a ser aristocrático, democrático. No se discutió porque Madison, sobre todo, tomó la delantera y le siguieron los demás todos, atacando ferozmente a la democracia, porque por democracia entendían la directa, la asamblearia. Sí, sí. Y pensaban que era lo peor que podía suceder, que eso era para la canalla. Entonces, por esa razón no se planteó el tema ideológico, sino solamente el formal. La oportunidad, la conveniencia. La conveniencia, sí.